termina de estacionarse, su velocidad y su cantidad de movimiento se reducen a cero. Siguiente. Para finalizar esta parte, tenemos un ejemplo que dice: un disco de hockey de 0,160 kilogramos se mueve en una superficie cubierta de hielo horizontal y sin fricción. Cuando el tiempo es igual a cero, su velocidad es de 3 metros sobre segundo a la derecha. Nos pide calcular la velocidad del disco después de que se aplicara una fuerza de 25 newtons hacia la derecha durante 0,050 segundos. Y el inciso B nos pide que si en vez de ello se aplicara una fuerza de 12 newtons dirigida a la izquierda, entonces entre el tiempo inicial de 0 y el tiempo final de 0,050 segundos, ¿cuál es la velocidad final del disco? Tenemos nuestro esquema simple, que hacia la derecha positivo y de la misma manera que se estaba dirigiendo el disco de hockey, y hacemos una relación de impulso y cantidad de movimiento. El impulso ya había dicho que fuerza por el tiempo de aplicación, y la cantidad de movimiento, la masa por la velocidad, en este caso es la diferencia de velocidad final menos la velocidad inicial. De aquí despejamos lo que es la velocidad final, que nos queda como fuerza por tiempo entre masa más la velocidad inicial. Dando solución al inciso A, que si la fuerza actúa hacia la derecha, reemplazamos la fuerza, que son 25 newtons, por el tiempo de aplicación, 0,050 segundos, entre la masa del disco de hockey, 0,160 kilogramos, más la velocidad inicial, 3 metros sobre segundo, que nos da como resultado de la velocidad final de 10,81 metros sobre segundo. Y ahora bien, dando solución al inciso B, que si en vez de ello se aplicase una fuerza de 12 newtons hacia la izquierda, en este caso utilizamos la misma fórmula, pero con la diferencia de que la fuerza sería negativa, debido a que está en sentido contrario. Pero la solución es la misma, menos 12 newtons, que es la fuerza, por el tiempo, 0,050 segundos, entre la masa de 0,160 kilogramos más los 3 metros sobre segundo. Esto nos da como resultado de la velocidad final de menos 0,75 metros sobre segundo. Como ya había dicho, el signo solamente nos indica que está actuando en sentido contrario. Entonces, para terminar, solo diremos que la cantidad de movimiento resulta una herramienta importante para poder analizar, entre otras cosas, lo que es el proceso de interacción entre los objetos. Continúa, mi compañero. Bueno, yo voy a hablar sobre el impulso. El impulso, denotado como I, es el efecto producido por una fuerza que se aplica sobre un cuerpo durante un intervalo de tiempo. Un ejemplo de esto es un portero, el cual le da el impulso a un balón. Como se muestra en la figura, el mismo portero desplaza su brazo hacia atrás lo máximo que se pueda para comenzar a hacer un movimiento hacia adelante con el brazo, lo cual permite aplicarle cierta fuerza al balón para que pueda llegar más lejos. Otro ejemplo también es cuando el mismo balón, igual en el fútbol, sale de la cancha y para volver a meterlo al juego, un jugador tiene que pararse en la línea, y lo que hacen es colocarlo detrás de la cabeza para ejercer también fuerza y que pueda llegar más lejos. El impulso es una cantidad vectorial, es decir, que tiene una dirección y un sentido, y estas dirección y sentido son las mismas que de la fuerza aplicada. Para una fuerza constante, el impulso es proporcional al intervalo de tiempo en que actúa dicha fuerza. La unidad en el sistema internacional es el newton por segundo, y su fórmula o expresión matemática es I igual a F por diferencial de T, donde I es el impulso mecánico, cuya unidad es newton por segundo, F es la fuerza que se toma en cuenta, que suponemos que es constante, medida en newtons, y T el tiempo en que la fuerza actúa. Ahora, el teorema del impulso. Teniendo en cuenta que, como hemos visto en la segunda ley de Newton, la variación de la cantidad de movimiento o movimiento lineal se puede relacionar con la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo, según la fórmula de fuerza igual a variación de cantidad de movimiento sobre variación de tiempo, despejando cantidad de movimiento, variación de cantidad de movimiento, eso es igual a fuerza por variación de tiempo.
El teorema de impulso mecánico establece que el impulso mecánico de la fuerza resultante es igual a la variación de su momento lineal, donde I es el impulso mecánico total al que se encuentra sometido el cuerpo, cuya unidad hemos visto de que es el Newton por segundo en el sistema internacional. F es la fuerza resultante que se toma en cuenta, su unidad es el Newton. T, el intervalo de tiempo en el que actúa la fuerza, cuya unidad es el segundo. Y P representa la variación del momento lineal o cantidad de movimiento producida en el intervalo de tiempo, cuya unidad, como vimos, es kilogramos por metro sobre segundo. Ahora, la relación que tienen el impulso y la cantidad de movimiento, podemos definir el impulso también como la variación en la cantidad de movimiento, como hemos visto. Para poder llegar a esta expresión, se tienen en cuenta los siguientes aspectos. Primero empezamos con la fórmula de la segunda ley de Newton, la fórmula de la fuerza, que es fuerza igual a masa por aceleración, la cual, debido a que la aceleración es la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, se puede escribir de la siguiente manera: fuerza igual a masa por variación de velocidad sobre variación de tiempo. Entonces, el impulso, que es igual a fuerza por variación de tiempo, se puede representar reemplazando fuerza, tenemos impulso igual a masa por variación de velocidad sobre variación de tiempo por variación de tiempo. Entonces, al simplificar variación de tiempo, tenemos que impulso igual a masa por variación de velocidad. Pero sabemos que la variación de la velocidad es la diferencia entre la velocidad final y la inicial. Por lo tanto, esta expresión se puede reescribir de la forma impulso igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial. Multiplicando, tenemos que impulso igual a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Entonces, como la cantidad de movimiento es masa por velocidad, tenemos que cantidad de movimiento 1 igual a masa por velocidad 1 y cantidad de movimiento 2 igual a masa por velocidad 2. Entonces sabemos que igual variación de cantidad de movimiento es igual a cantidad de movimiento 1 menos cantidad de movimiento 2. En conclusión, la fórmula de impulso se puede escribir de dos formas. La primera es impulso igual a cantidad de movimiento 2 menos cantidad de tiempo 1, y también se puede escribir de la forma impulso igual a variación de cantidad de movimiento. Bueno, yo voy a continuar con aplicaciones de impulso. Bueno, más que todo esto es en la vida cotidiana, que al disparar un arma, no es que disparemos todos los días un arma, pero es posible calcular el impulso con el que fue disparada según la fuerza generada y el tiempo con el que el gatillo demoró en entrar en contacto con la bala. Y también tenemos el ejemplo de cuando golpeamos con un martillo un clavo, tomamos en cuenta la fuerza que se ejerce más el tiempo que se tarda en desplazar el clavo hasta tener el impacto, ¿no? También tenemos cuando un jugador de tenis golpea la pelota para impulsarla, él aplica una fuerza durante un intervalo de tiempo, haciendo que la pelota cambie de velocidad. Siguiente, por favor. Nos quedamos con el ejemplo del jugador de tenis para poder hacer este ejercicio. ¿Qué nos dice? Un tenista golpea una bola con una fuerza de 12 newtons. ¿Cuál es el valor del impulso si la bola se mantiene en contacto con la raqueta durante 10 a la menos 3 segundos? Primero anotamos los datos. Tenemos fuerza, 12 newtons, y nuestro tiempo es 10 a la menos 3 segundos. Como hemos visto, mi compañero nos dijo que la fórmula de impulso es igual a fuerza por la variación del tiempo. Entonces podemos reemplazar y vemos que nuestro impulso es de 0,012 newtons por segundo. Ahora, sabemos que el impulso es
una magnitud vectorial, ¿no es cierto? Entonces, vamos a nuestros vectores unitarios, podemos ver, recordar que son J y el vector I también, los ponemos en nuestro plano cartesiano y podemos ubicar que la fuerza que el jugador de tenis le da a la pelota está de manera horizontal. Entonces, para indicar que la fuerza va horizontalmente y es positivo en este caso, podemos anotar que nuestro impulso es 0,012 I newton por segundo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo que nos dice: una esfera de medio kilogramo choca con la pared a 24 metros sobre segundo y rebota a 16 metros sobre segundo. Calcular el impulso que recibe la esfera y la fuerza media si el choque dura 0,05 segundos. Tenemos nuestros datos y, como vemos en la gráfica, la pelota choca en el muro, ¿no es cierto? Y nos pide calcular ese impulso. Reemplazamos en nuestra fórmula, sabemos que I es igual a la variación de momento lineal, y sabemos que cualquier variación de cualquier cosa es igual a cualquier cosa final menos cualquier cosa inicial. Entonces, por lo tanto, reemplazamos y nuestro impulso nos sale negativo porque volvemos al plano cartesiano con nuestros vectores unitarios, y en este caso la fuerza que se ejerce es al lado contrario, al lado izquierdo. Entonces nuestro impulso va a salir negativo. Ahora, para calcular la fuerza, la fórmula es que impulso es igual a fuerza por variación de tiempo, cosa que ya tenemos el impulso, entonces vamos reemplazando y nuestra fuerza nos da menos 400 newtons. Y aquí es donde se cumple el enunciado que dice que el impulso tiene la misma dirección y sentido que la fuerza aplicada, entonces por eso nos sale negativo. Siguiente, por favor. Ahora este último ejemplo que es que vamos a ver es lo que mi compañero mencionó sobre la relación que existe entre el impulso y la cantidad de movimiento. El ejemplo nos dice: un bloque que se desplaza en línea recta por acción de una fuerza resultante de 5 newtons. La fuerza actúa desde el primer instante igual a 2 segundos hasta el segundo instante igual a 6 segundos. Además, en el primer instante la cantidad de movimiento es de 10 kilogramos por metro sobre segundo. ¿Qué valor tiene el impulso producido y cuál es el valor de la cantidad de movimiento? 2 en este caso, porque ya nos da el dato de la cantidad de movimiento 1. Entonces, primero aquí necesitamos hallar la variación de tiempo para poder calcular nuestra fuerza por la variación de tiempo. En este caso, 6 menos 2 segundos nos da 4. Entonces ya podemos reemplazar en nuestra fórmula 5 newtons, que es la fuerza, por nuestra variación de tiempo, nos da 20 newtons por segundo. Y ahora, al calcular el impulso, como nuestro compañero dedujo con la fórmula, sabemos que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, en este caso podemos despejar cantidad de movimiento 2 o momento lineal 2 sería igual a impulso más, en este caso, nuestro momento lineal 1. Reemplazando nos sale 30 kilogramos por metro sobre segundo. Gracias. Eso es todo, ingeniero. Bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Un segundito.
Molina María, un número del 1 al 112. 7. 7. Aponte Ota Edriam, ¿está? Presente, ingeniero. Una pregunta, por favor. ¿Cuál sería la diferencia entre impulso y momento? Tu micrófono, compañera, está apagado. Hola, ¿ahora sí se escucha? Ahora sí. Ya, perdón. Bueno, la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial que se usa en la dinámica para caracterizar los cuerpos relacionando su masa y su velocidad. En cambio, el impulso ya es un efecto producido por una fuerza que se aplica en el cuerpo, pero este relaciona con el intervalo de tiempo que se toma en cuenta. O sea que es como la variación en la cantidad de movimiento de un cuerpo. Bien. Leaño Luis Alejandro, un número del 1 al 112. 24. Cárdenas Castellón, ¿está en clases? Sí, Pregúntale, por favor. quería que me explique la cantidad de movimientos en mecánica newtoniana y un ejemplo que me dé, por favor. Tenía una duda. A ver, de forma sencilla, la cantidad de movimiento ya sabemos que, como se dice, es una magnitud vectorial que relaciona la masa con la velocidad del cuerpo. O sea que es el producto de la masa por la velocidad. Eso en sí ya es en la mecánica newtoniana. Para tenerlo un ejemplo sencillo, vamos a decir lo mismo que decía nuestra compañera, que era, por ejemplo, el movimiento cuando viene una pelota a un jugador de fútbol. Entonces te viene la pelota y ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a aplicar una fuerza con tu pie para rebotar la pelota y esto va a crear un impulso. No sé si me lograste entender. Entonces va a venir con una fuerza, vos aplicas otra fuerza y la pelota va a seguir el sentido de la fuerza durante todo el sentido que se le aplique. Es correcto. León Terrazas Alejandro. Presente, ingeniero. Un número del 1 al 112. 65. Miranda Tapia Franklin, ¿está? Presente, ingeniero. Pregúntele, por favor, a su compañero León Terrazas. Ya, si puede decir la fórmula de la cantidad de movimiento en la mecánica lagrangiana y hamiltoniana. La cantidad de movimiento, Su fórmula. la fórmula sería PI, que sería igual a L sobre AX. Y no sabría decir el significado. Qué pena, siempre hay uno, ¿no? ¿Alguien del grupo que lo ayude? También que iba el grupo. ¿Alguien del grupo que lo ayude? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Si pueden definir la fórmula de la mecánica lagrangiana y hamiltoniana. ¿Avanzaron ese tema? Lo describieron, sí. Bien. ¿Alguien del grupo? Sí, ingeniero. ¿Nombre? Vázquez Azúcar La Patricia. Ya, bueno, Vázquez. sí. En la fórmula que nosotros pusimos ahí, dice que el momento lineal es igual a un sistema mecánico definido por su lagrangiano, que significa L. Y en su definición en términos de las coordenadas generalizadas, G1 va a ser igual a la velocidad generalizada que tiene las coordenadas cartesianas. Entonces, cuando hablamos de coordenadas
vamos a hablar del sistema de coordenadas cartesianas con el momento conjugado que coincidan con un sistema de componentes de momento lineal. Ya. Ortiz, Saucedo, Leonardo. Presente, ingeniero. Un número del 1 al 112. 37. Cruz, Valencia. ¿Está? Cuellar, Cruz, Luis Fernando. ¿Está? Presente, ingeniero. Pregúntenle por favor a su compañero Ortiz Saucedo. Ya. ¿Qué es potencia eléctrica? No sabría decir exactamente. Miércoles, también que iba el grupo, cara. ¿Alguien del grupo que le ayude? A ver, yo, ingeniero. Nombre. A ver, dale, León. León Terraza. Bueno, la potencia eléctrica nos dice que es la relación del paso de energía por flujo por unidad de tiempo. Esto nos dice que es la cantidad de energía entregada o absorbida en un elemento en un determinado tiempo. Correcto. Cantidad de energía en un determinado tiempo. Bejarano, Kisber. Presente. Un número del 1 al 112. 106. Vicente Gaspar Limber, ¿está? Vicente Gaspar Limber. Villalba Sánchez. Presente, ingeniero. Pregúntale a su compañero Bejarano, por favor. Ya. Mi pregunta es, ¿qué es el impulso? ¿Cómo se define la fórmula y en qué unidades se mide? El impulso lo había definido mi compañero como una magnitud vectorial y que se define como la variación del momento lineal que experimenta un objeto en un sistema cerrado. En simples palabras, podemos decir que un cuerpo recibe un impulso cuando su velocidad cambia por la aplicación de una fuerza en un determinado tiempo. Eso nos lleva a su fórmula, que es fuerza por la variación del tiempo, en donde el impulso se mide en newtons por segundo en el sistema internacional. La fuerza que estamos aplicando, que consideramos constante, que se mide en newtons, y la variación del tiempo que dura la fuerza de aplicación, que se mide en segundos en el sistema internacional. Eso sería. Ya. Estamos con Vázquez y Chazu Carla. Sí. Un número del 1 al 102. 61. Manacá, Felipe Cristian. Buen día, ingeniero. Yo ya hice mi pregunta. ¿Ya preguntó? Sí, ingeniero. Sí. Gracias. Martínez Mostacedo. Martínez Mostacedo está. Mendoza Weber. Merubio Franco Cristian. Buen día, ingeniero. Buen día. Pregúntele por favor a Vázquez y Chazu. Ya, yo quería preguntarle si me podría explicar un poco sobre en qué consiste la mecánica lagrangiana. La mecánica. Eso ya lo expliqué hace ratingo, en la otra explicación. No importa, bueno, lo explicar otra vez. Ya.
La mecánica lagrangiana o también hamiltoniana nos dice que la ecuación expresa que si se mide por precisión el momento, se hace la cantidad pequeña. O sea, lo puedo explicar por la fórmula, ¿no? Dice Sí, que como guste. Ya. No dice que la fórmula, el momento lineal es igual a un sistema mecánico definido por su lagrangiano, que significa L, definido en términos de las coordenadas generalizadas, que sería Q1. En la fórmula también lo podemos apreciar. Y las velocidades generalizadas van a ser un sistema de coordenadas cartesianas. En esto se detiene un sistema mecánico definido, que sería por su lagrangiano. Eso sería. Ya. Ok. Les voy a presentar. Ese es el promedio de la nota 63. Quienes respondieron bien tienen 68. Quienes no pudieron responder tienen 58. En el municipio de Corcho, en la ocasión del piso de esa cartera de Rosales. Oye, Ayma, Capa, ¿estás en clase o estás mirando televisión, viejo? Qué belleza, ¿no? Luego tenemos los participantes de hoy día con sus 5 puntos adicionales. Siguiente grupo, los únicos para el día jueves 7 de julio. Resistencia estructural, hemos acordado para el 12, martes 12. El 14 de julio, el grupo 70 y el 19 de julio, el segundo parcial de los temas que hemos visto hasta ahora, de la segunda parte. Bien, jóvenes, que tengan un excelente día y nos vemos el día jueves. Hasta luego. Hasta luego.